hacer a la gestión del miedo, en un primer punto lo que es muy importante es poder ver la función sana del miedo, ya que el miedo es como un dispositivo del cual nos dotó la naturaleza, y su función sana sería como más la prudencia o la defensa de los iguales o del propio clan, ¿no? Como positivizar el miedo, como que el miedo no es necesariamente algo dañino o que siempre nos va a paralizar, sino que tiene una función. En este punto primero es importante como tener un registro corporal de qué me pasa cuando siento miedo, si me encojo, si me hago pequeño, si me congelo, y desde ahí la gestión sería qué puedo hacer para responder, ¿no? De una forma distinta. Primero sería detectar la amenaza, que es lo que está en juego. En principio había como 4 miedos principales. Uno es el miedo al abandono, a la exclusión, el otro es el miedo a que nos hagan daño, o yo a hacer daño, otro es el miedo a encontrarme en un callejón sin salida, y otro es el miedo, que es un miedo muy social, a perder la imagen, ¿no? Como a ser humillado, desvalorizado por los iguales. Una vez ya tengo detectado un poco la amenaza y siento la reacción fisiológica en mi cuerpo, sería elaborar una respuesta, que aquí ya estaríamos en la gestión. En la gestión lo que es importante es encontrar como puntos de apoyo, ¿no? Como que uno puede tener miedo y a la vez tener enfado o a la vez tener tristeza y poder apoyarse de los propios valores, sean la honestidad, la sinceridad. A veces nos cuesta decir a un amigo que no nos apetece salir con esta persona, entonces un buen apoyo puede ser la honestidad o simplemente la amistad, ¿no? En este punto también es importante hacer como una revisión de las creencias. En un punto todos venimos de una familia donde a veces el miedo pudo haber sido penalizado o negado. Por ejemplo, en mi familia el miedo es cosa de débiles y no hay que tener miedo. Entonces, claro, cuando tienes miedo, aparte de tener miedo, te sientes culpable por tener miedo, con lo cual se duplica la dificultad, ¿no? Y aquí poder darse el derecho a tener miedo. Y como también ver que gracias al miedo también hay muchas cosas buenas, ¿no? Como que a veces en lo sublime hay un punto de miedo, ¿no? Cuando uno llega a una cima o a conquistar un nuevo trabajo, una nueva relación, es normal que aparezca el miedo, ¿no? Porque el miedo también está en lo sublime. Y que el miedo también es como esa luz del coche que nos indica de que algo puede fallar, ¿no? Que nos avisa. Y en este punto es importante positivizarlo y también sentirse digno aún con el miedo y dignificar el miedo, como que el miedo nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado a saber qué es lo que teníamos que desarrollar. Y también es importante hacer como una revisión biográfica que uno ya ha superado muchos miedos. Igual quedan algunos por superar, pero uno ya en la vida ha ido superando muchos miedos y a veces esto es una cosa que se olvida, ¿vale? Y en este punto también es importante poder distinguir entre el miedo y el pánico. El pánico sería como un miedo más exagerado, y cuando el miedo ya es algo más una fijación, como que a veces el miedo ocultamos emociones como la tristeza o el enfado, y a veces preferimos tener más miedo que antes que enfado o tristeza, ¿no? Y bueno, sería como dar espacio a ese miedo para conocerlo más y que a partir de ahí podemos hacer una gestión distinta. Y esto sería un poco como puntos claves para poder elaborar el miedo.